Como muchos sabréis, y para los que no lo conozcáis, aprovecho esta introducción para invitaros, este podcast dispone de un canal de Telegram donde puedes ponerte al día de todos y cada uno de los episodios y además también puedes escoger cuáles han sido para ti los mejores capítulos de cada semana. Gracias a esta encuesta que hago cada sábado por la mañana, pues puedo hacer el episodio, por ejemplo, entre otras muchas cosas, puedo hacer el episodio que te traigo hoy con una selección de los capítulos más votados de esta cuarta temporada por los oyentes más fieles de Al Otro Lado del Micrófono. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Tercer episodio de la semana Al Otro Lado del Micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al antepenúltimo episodio de la temporada. Madre mía. Puede que esto a muchos de vosotros os dé penita porque se acaba la temporada, porque viene un pequeño mes y pico, casi 2 meses de sequía, pero creedme que me hacen falta vacaciones. Tengo muchas, pero que muchas ganas de coger un pequeño descanso, sobre todo pues para hacer remodelaciones, ¿no? Para abrir bien la casa, para ventilar bien este podcast, hacer remodelaciones y coger la nueva temporada, la quinta temporada ya que se acerca, pues con mucho aire fresco, con muchas ganas y con mucha ilusión para seguir trayéndoos noticias, eventos, curiosidades, herramientas, en fin, todo lo que el podcasting me ofrece y que yo a su vez os ofrezco a vosotros. Recordaros también que este episodio os llega gracias al podcast La Energía de las Personas, el programa de Capital Energy que patrocina Al Otro Lado del Micrófono durante esta quincena y que nos traslada a través de un viaje sonoro a distintos territorios de la España vaciada en los que la energía de sus habitantes ha conseguido reducir la despoblación y a su vez ayudar a aumentar el bienestar de las zonas rurales. Una creación de la productora Formato Podcast que podréis encontrar en casi todas las plataformas de podcast, por no decir en todas, en episodios de unos 20 minutitos y a la que podéis suscribiros a través del enlace que encontraréis en las notas de este episodio, en el podlink que veréis en estas notas. Como decía en la intro, hoy voy a repasar todas las encuestas de esta temporada porque me gusta hacer balance junto a todos vosotros de lo mejor que nos ha traído estos 200 episodios y bueno, a falta de una última encuesta que estaré realizando prácticamente cuando estoy grabando esto, que todavía no conozco los resultados y esa la vamos a dejar en el aire, pero voy a repasaros desde la primera de todas, la que celebré el 27 de agosto del 2022. Que bueno, esa fue facilita, la verdad, porque solamente había 2 opciones, el comienzo de la cuarta temporada Al Otro Lado del Micrófono y el capítulo ganador de esa semana, el que era el 603, opinión, 2 puntos, ¿es recomendable publicar que no grabar podcast en el mes de agosto? Pues ese capítulo gustó tanto como para coronarse ganador en esa primera semana de la temporada. Nos tenemos que ir a la segunda encuesta que se realizó el 3 de septiembre y la cual ganó el episodio 607, crear intros, outros o editar podcast para terceros y hacerlo disfrutando. Curioso porque aquí todavía no me había decidido a lanzar la productora y estaba ahí haciendo trabajos para terceros, pero no bajo el sello de la productora y no, digamos, sin abandonar mi trabajo. Y bueno, esto fue uno de los muchos empujones que me disteis para hacer este sueño realidad, ¿no? El que, bueno, ya os contaré un poquito más sobre esto en el episodio de mañana. Estad muy atentos. La tercera encuesta fue la del 10 de septiembre, la cual se la llevó ¿qué es y qué no es podcast? Respuestas de Telegram. Las respuestas que me disteis durante unos cuantos episodios en Twitter, en Telegram y luego una pequeña reflexión que di yo y si no me equivoco el episodio ganador de la siguiente semana, efectivamente, ¿qué es y qué no es podcast? Respuestas de Twitter. Me gustó mucho ese debate porque, ya digo, aparte de que me dio para 3 capítulos, porque el siguiente, el de la encuesta del 24 de septiembre, también ganó opinión, 2 puntos, en este caso me explayé yo mismo, ¿qué es y qué no es podcast? Episodios muy recomendables, digamos que fue una pequeña serie dentro de Al Otro Lado del Micrófono, y la verdad que me gustó mucho realizar, tanto es así que de vez en cuando suelto alguna de estas preguntas para pediros vuestra opinión y la podéis facilitar a través de Telegram, de Twitter, incluso directamente a través de un correo electrónico a jorgemarin@eov.es. Nos vamos hasta la encuesta del 1 de octubre del 2022, episodio 627, el ganador, consejos para cuidar tus oídos y seguir disfrutando de tus podcasts durante años.
porque muchas veces los podcasters nos preocupamos solamente de nuestras voces y de nuestras gargantas, y también hay que prestar mucha, pero que mucha atención a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque los compartimos también con vosotros, los oyentes de podcast. Ojo a la siguiente semana, la del 8 de octubre, porque tuvimos un empate entre el episodio 631, 11 pasos a tener en cuenta para crear los guiones de tu podcast, y el 633. Opinión, 2 puntos. ¿Deberían las plataformas censurar algunos podcasts? Pues en este caso hubo quórum entre los suscriptores del canal de Telegram y hubo empate esa semana. Sin embargo, a la siguiente, la del 15 de octubre del 2022, no hubo empate y fue el episodio 636. Antes de lanzar un nuevo podcast, consulta Podcast Index, esta plataforma con la que donde se registran todos o casi todos los podcasts del mundo y donde podréis obtener la información sobre si el nombre de vuestro futuro nuevo podcast o de vuestro podcast actual ya lo tiene registrado alguien, o si alguien está publicando con vuestro nombre, como fue mi caso. Bueno, en fin, toda la información referente a esto en podcastindex.org. La encuesta del 22 de octubre la ganó por goleada el episodio 642. Opinión, 2 puntos. Utilizar música con derechos en los podcasts. Un eterno debate que mucha gente sigue cayendo en este error, entre comillas, porque luego las consecuencias pues hay que asumirlas y no todos estamos dispuestos a hacerlo. 29 de octubre del 2022, episodio 647. Opinión, 2 puntos. Los suscriptores no son oyentes y viceversa. Los capítulos de opinión siempre suelen ser los ganadores y es curioso porque son los que menos me preparo, entre comillas, me preparo, pero bueno, que es una opinión, digamos, a micro abierto. Tengo un pequeño guión, una pequeña escaleta, pero no os traigo datos verificados ni mucho menos, sino que simplemente pues me explayo y me abro para que todos los oyentes de este podcast conozcan mi opinión sobre distintos temas. Y desde que comencé a hacerlos, la gran mayoría de encuestas me dan la razón, entre comillas, haciendo estos episodios. No es que me den la razón en cuanto a mi opinión de estos temas. Pero el siguiente capítulo también fue el 5º episodio de la semana, el 651, opinión, 2 puntos. ¿Quién decide que la calidad de sonido de un podcast es la correcta? Pues también fue el ganador de esa semana. La siguiente se celebró el 19 de noviembre del 2022 y aquí no ganó un capítulo de opinión, pero casi. Sin embargo, se hizo con el primer puesto, el 659, dejarse aconsejar. Eso es bien, en el podcasting también. Y esto también está muy relacionado con el lanzamiento de la productora EOB, porque cuando mucha gente me daba las gracias por los consejos en las asesorías o consultorías y luego veía resultados en sus podcasts, incluso también en la empresa donde yo trabajaba, me alegraba y mucho. El 26 de noviembre del 2022, mira, este también me hizo mucha ilusión. Fue el capítulo 662, Podnight Madrid 2023, el regreso, lanzamiento e info del crowdfunding. Parece mentira, que fuera hace apenas 8 meses cuando lancé este crowdfunding y que me lanzase al vacío para ver si la gente respondía y si efectivamente había ganas de realizar esa Podnight Madrid, y en apenas una semana se consiguió el objetivo mínimo y de ahí que grabase el episodio que ganó esa semana, la semana del 3 de diciembre del 2022, y fue el capítulo 670, el abismo de la Podnight Madrid. A una semana de conseguirse ese objetivo mínimo, cuando todavía tenía 30 días por delante para conseguir más recaudación en ese crowdfunding, yo ya me veía en la situación de qué va a pasar con la Podnight Madrid, que parece que mucha gente tiene ganas de este evento y no sé si estaré preparado. Bueno, el tiempo parece que me ha demostrado que sí que estaba preparado y que incluso cada episodio o cada edición de Podnight Madrid hay que seguir superándose y hay que seguir planeando más cosas y veremos a ver qué pasa en el 2024. Bueno, la semana del 10 de diciembre del 2022 el ganador de esa semana fue el 674, resumen de mis podcasts escuchados este año en Pocket Cast. Va a ser curioso, a lo mejor este año 2023 hago lo mismo comparándolo con ese episodio 674 para ver cómo han aumentado mis estadísticas de escucha de podcast ahora que también trabajo escuchando podcast, digamos, a tiempo completo. Antes también, pero al tener que recoger llamadas, bueno, en fin, ya veremos en diciembre de este año si hago lo mismo. El 17 de diciembre del 2022 la encuesta se la llevó el 679, opinión, presumir de tu podcast o de tus cifras.
Esta también fue muy valorada por algunos oyentes que me dieron la razón de manera privada, porque luego lo grabé también a posteriori en un episodio parecido que decía que los podcasts más descargados no tenían que ser los más preparados o los más trabajados, ¿no? El 24 de diciembre, mira, Nochebuena, 24 de diciembre de 2022, la encuesta dio que el capítulo ganador era el 684, opinión, mi podcasting en 2022. Y ese episodio además, no sé qué ocurrió en YouTube, que me ha dado a partir de entonces una cierta viralidad, entre comillas, pero han aumentado mucho, pero que mucho, las visitas comparándolo con los vídeos anteriores. A partir de ahí, no sé si es que YouTube me premió y me ha colocado en un sitio un poco más visible o que recomienda mis podcasts cuando terminan otros vídeos. Bueno, no lo sé. 14 de enero, nos vamos ya este año, al 2023. El episodio ganador fue el 685, 10 años desde que grabé mi primer podcast. Efectivamente, el 1 de enero del 2013 grabé el primer episodio de ¿Por qué podcast? El 21 de enero la encuesta dio como ganador al capítulo 692, Podcast Foro Coches y Podcast Foro Coches, aunque parezca lo mismo, no lo es, ya que son dos canales de Telegram en los que debería estar tu podcast. Ese fue el capítulo ganador de esa semana y nos vamos a la siguiente, la del 28 de enero, 698. Pregunta, ¿puedo perder suscriptores si cambio el nombre de mi podcast? Mira, esta es una pequeña sección que no he vuelto a realizar, eso de que me enviaseis preguntas y yo intentara resolverlas o al menos aconsejaros en determinados aspectos. Sí que es verdad que la he realizado 2 o 3 veces este año, pero la verdad que me haría mucha ilusión, así que si durante este verano tenéis alguna pregunta, enviádmela y la responderé ya la semana que viene, no, la temporada que viene. El capítulo 5 de febrero, hombre, este me hizo especial ilusión. El ganador fue el del lunes, ya que fue el capítulo 700, el podcasting de Leo, ajeno al tiempo y de cómo cambió su vida. Un capítulo muy especial que grabamos en la WordCamp de Griñón, en una sorpresa que le dimos allí en directo. El capítulo ganador del 18 de febrero fue el 714, opinión, ceder demasiado tiempo al chat o a los asistentes de un directo en tu podcast. También un tema no controvertido, ¿no? Sino que estamos todos de acuerdo, incluso los oyentes habituales de los podcasts que graban en vivo y en directo. En el 25 de febrero la encuesta dio por ganador al capítulo 719, opinión, mi rutina como oyente de podcast. Y es curioso porque este tema, esta opinión, la he dado ya en varias ocasiones, sin embargo no fue hasta este capítulo donde relaté, digamos, mi rutina habitual como oyente de podcast. Mira, en la del 4 de marzo tenemos otro empate, en este caso los 2 últimos capítulos de la semana, que fueron el 723, Apple Podcast, tú eras el elegido, el que iba a traer el equilibrio al podcasting, eso lo he añadido ahora, y el 724, opinión, numerar los episodios de un podcast, ¿es necesario? Y a partir de aquí dejé de numerar los episodios del podcast, al menos en el título del capítulo, lo hago en la descripción. Entonces a partir de ahora pues gano un poquito más para titular los episodios, un poquito más de espacio, pero no os puedo decir exactamente qué numeración de episodio concreto fue el ganador de la semana del 11 de marzo, solamente el título, opinión, los créditos en el podcasting. Nos vamos a la siguiente semana, que es la del 18 de marzo. Hombre, otro empate, madre mía. Accidentes y asesinatos en torno al podcasting. Y opinión, asumir las consecuencias de tus palabras en un podcast. Pues sí, la verdad que 2 temas. Hace poco me enviaba David Bernat otro caso de una podcaster inglesa, si no me equivoco, que estaba de visita en Madrid y que todo parecía indicar que había sido asesinada, pero no se sabía si había sido al final una caída, un suicidio. Bueno, ya os lo traeré la temporada que viene si es que consigo más datos. La semana del 25 de marzo el episodio ganador fue romper el espacio-tiempo gracias al podcast, en un episodio especial que hice a modo de anzuelo para que futuros oyentes me escriban desde el pasado, que a la vez es su presente y que puede ser mi futuro. Si queréis más información os recomiendo escuchar ese capítulo. El 8 de abril del 2023 la encuesta dio por ganador al primer capítulo de la semana, al del lunes podcastero dedicado a la iniciativa Assassin's Creed promovida por la comunidad de Podgaming.
Recordemos que hace muy poquito han estrenado una nueva iniciativa dedicada a Final Fantasy. El 16 de abril la encuesta dio por ganador al capítulo dedicado a Opinión : ¿Nos preocupa demasiado la calidad de audio de nuestros podcasts? Pues sí, yo sigo pensando que muchos de nosotros nos desvivimos por una calidad que luego el oyente no valora, pero eso no quiere decir que haya que abandonarla. Ojo. La encuesta del 22 de abril dio por ganadora la cantidad de descargas refleja la calidad de un podcast, y efectivamente muchos de vosotros me escribisteis indicando que eso no es una regla, no es una tendencia, digamos, exacta, ¿no? Que no tiene por qué estar reflejado en cuanto a número de descargas el trabajo que hay en un podcast y viceversa. 29 de abril, el ganador fue YouTube, la plataforma dominante del podcasting. Yo lo dudo. Y creo que sigue siendo así, pese a que estoy muy agradecido a YouTube, ya digo, porque últimamente me está beneficiando y mucho. Encuesta del 6 de mayo, el ganador fue ¿por qué se hacen podcasts copiando formatos radiofónicos? Por Laura Ubaté. Pues muchas gracias, Laura, por este episodio. Fue todo un placer tenerte de invitada y sobre todo fue todo un placer que tu participación en dicho episodio pues diera este episodio como ganador. Oye, ojalá más invitadas así, ojalá más invitados así y ojalá más participación por parte de todos vosotros, no solamente porque me quitéis trabajo de encima, que también, sino porque me encanta escuchar vuestras opiniones, experiencias, noticias, eventos, curiosidades, en fin, lo que hago yo siempre, pero con la voz de otros y la opinión de otras. La encuesta del 13 de mayo dio por ganador al capítulo Opinión : la sobreedición y el abuso de los efectos sonoros en un podcast. Y esto también, ha habido mucha gente que me ha escrito dándome la razón que hay podcasts que se desviven poniendo efectos y soniditos y bueno, cosas digamos no innecesarias pero sí sobrecargantes. La encuesta del 20 de mayo dio por ganador al capítulo Correr una media maratón gracias a los podcasts. Estos son ese tipo de capítulos más, digamos, sobre experiencias personales que también están relacionadas con el podcasting y que parece que gustan mucho, parece mentira, pero en estos capítulos donde no hablo tanto de algo técnico o algo que os pueda servir a vosotros, sino que me ha servido a mí a título personal, son los más votados. Como fue el capítulo de la encuesta del 27 de mayo, Opinión : el nicho a la hora de crear un podcast. También un capítulo muy pero que muy votado en comparación con los demás. No así el siguiente, que ganó por los pelos, la encuesta del 3 de junio. Opinión : ¿pensando en lanzar un podcast? Hazlo, ya habrá tiempo para perfeccionar. Y vamos a la siguiente, la del 10 de junio. Esta fue dedicado a dos podcasts que están relacionados con Star Wars y con el Día de la Fuerza, que fueron el podcast que faltaba, donde aparecí como invitado, y un pequeño homenaje que dieron los compañeros de la Fosa del Rancor a su compañero fallecido Pacoto. Desde aquí un gran abrazo a ellos y un gran dale Pacoto a Pacoto allá donde esté. Un gran saludo y un gran compañero de fatigas podcastiles. La encuesta del 17 de junio fue ganada por... este me hace también mucha ilusión. El capítulo que hizo Carmen hace muy poquito sobre la apatía de escuchar podcast. Carmen normalmente siempre está picada, entre comillas, porque nunca gana estos episodios, y esta semana lo ganó. Y además con un capítulo que dio mucho que hablar, que consiguió muchas respuestas y que me sirvió para hacer el capítulo de la semana siguiente, la del 24 de junio, donde resultó ganador. Opinión : ¿es positivo para el oyente que un podcast le deje sin contenido durante un tiempo? Muy relacionado con esto que comentaba Carmen. Y estas son todas las encuestas que tengo disponible hasta cuando estoy grabando esto. La de la última semana no la he realizado todavía. Bueno, sí que la he realizado, pero todavía no tengo los resultados. Así que ya lo analizaré en la temporada que viene. Muchas gracias a todos los suscriptores del canal de Telegram. Muchas gracias a todos los que os tomáis la molestia de votar vuestros capítulos favoritos cada sábado por la mañana. Y desde aquí pues aprovecho a invitaros de nuevo. t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.